Juan el Bautista fue asignado para una simple y poderosa tarea. Juan el Bautista fue asignado para un trabajo. Pero usted me podría decir, pero a Juan el Bautista lo decapitaron. Juan el Bautista, quizás para usted y para mí, pereció. Pero no fue así. Isaías capítulo 40 dice en el versículo 3 que había uno en el desierto que venía a preparar el camino de Jesucristo. Juan vino con una simple tarea de preparar el camino del Maestro. Juan vino con un propósito asignado. Y vemos cómo Juan, alrededor de su vida, cómo pierde su vida, ¿no? Drásticamente, terriblemente. Juan, por decir la verdad, perdió su vida y le cortaron la cabeza. Pero el propósito de Dios no termina ahí. Yo quiero que usted entienda y vea la imagen de Juan el Bautista, porque yo le decía a usted que el propósito de Dios es más importante que aún nuestra propia vida. Gracias. El hecho que tú mueras en el camino o sirviéndole al Señor no significa que no viniste a nada. Juan el Bautista fue específico para una tarea y para un propósito. Y era enderezar el camino de Jehová. Enderezar el camino y estar en el camino para que cuando Cristo viniera, Él cumpliera la obra por la cual iba a ser enviado a esta tierra. Pero el propósito de Dios, hermano, para nuestra vida es grande. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para ti, o el que Dios tiene para mí, o para el que está al lado tuyo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta a qué hemos venido a esta tierra. Tenemos que meditar en la palabra y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi obra? ¿Cuál es la obra que yo voy a hacer? ¿Cuál es el propósito que tú vas a hacer en mí? Pero muchas veces no llevamos a cabo el propósito de Dios porque nosotros no tenemos esa intimidad con Dios o esa relación con Dios. Para nosotros, hermanos, poder llevar a cabo el propósito de Dios, tenemos que buscar al Señor. De lo contrario, no lo vamos a poder llevar a cabo. Pero Juan el Bautista fue asignado, hermano, para preparar el camino del Señor. Lastimosamente, cuando Juan muere es por decir la verdad. Pero no significa que Juan el Bautista no cumplió el propósito. El propósito de él nada más era preparar el camino. El propósito de Juan era preparar el camino. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Pero muchas veces a nosotros nos encanta, ¿verdad? Que nos tiren rosas y flores, que nos elogien aquí arriba o abajo. Pero cuando nosotros comenzamos a decir la verdad a la gente, hermano, vamos a empezar a caer mal. Y más cuando se trata de la palabra. Tus amigos se van a apartar de ti. Cuando tú y yo comenzamos a buscar al Señor, tus amigos se van a apartar de ti. La gente se va a hacer un lado de ti. Porque Dios tiene que ser obrando en la vida de nosotros, hermano, cada día. Y nosotros darnos cuenta hacia dónde vamos. Tenemos que darnos cuenta hacia dónde vamos. Juan fue llamado para un propósito. El propósito de Juan era preparar el camino, lo que vamos a leer en Mateo, y Isaías aún lo declara. ¿Desde dónde? Imagínese usted. Se cree que duró 700 años de Isaías a Mateo. Esa profecía que se cumplió hablando de Jesucristo. Pero el cumplimiento de Juan el Bautista, hermano, fue largo. Pero ya se había dicho en el Antiguo Testamento que iba a venir uno a preparar el camino. La misericordia de Dios es grande en la vida del hombre. La misericordia de Dios en la vida del hombre obra de una manera especial. ¿Sabe qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es como cuando a uno lo ponen ahí y no se va a bañar y le empinan el agua así hacia nuestro cuerpo. Esa es la misericordia de Dios, que Dios nos envuelve y nos abraza cada día. Por eso que la Biblia en Lamentaciones dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Y bajo la misericordia de Dios nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Pero ¿cuál ahora, insisto en esto, cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Usted ya se dio cuenta del propósito que Dios tiene para usted? ¿Ya nos dimos cuenta de eso? Tenemos un caso muy hermoso en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando la muerte de Esteban. ¿Sabe que el diablo siempre va a querer matar el propósito de Dios en tu vida? Porque usted y yo tenemos un enemigo que no deja que cumplamos el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Pero el diablo siempre va a querer matar el propósito que Dios tiene en tu vida. El diablo quiso matar el propósito de Dios desde el principio y quiso matar el propósito de Dios en la vida de los apóstoles. El primer mártir de la iglesia, de un hombre llamado Esteban, el diablo pensaba que iba a terminar todo. Pero aquel que dio la orden para que matara a Esteban, a ese Dios usó, un hombre llamado Saulo, un hombre llamado Pablo. Vemos que el propósito, aunque el enemigo quiera matar el propósito en tu vida, hermano, hay uno más poderoso que pelea por ti. Hay uno más grande que pelea por ti. Para que Dios cumpla ese propósito, tiene que uno estar en la línea con Dios, hermano.
Pero aunque muchas veces el enemigo quiera venir a estorbar en nuestra vida, nosotros tenemos que pararnos en la brecha, hermano. El propósito de Dios se tiene que cumplir. El propósito de Jehová en la tierra se tiene que cumplir. Tenemos un adversario que pelea por nosotros. Aun cuando Daniel dice en la Biblia que él estaba orando y dice que vino el ángel de Jehová y le dijo que el príncipe de Persia no lo dejaba pasar. El enemigo ha estado estorbando en la vida de nosotros. El enemigo ha estado estorbando nuestras oraciones. Pero muchas veces nosotros le damos la ventaja al enemigo que él gane porque nosotros claudicamos, nosotros dejamos de orar. Entonces, ahí el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Para llegar a la meta, hermano, tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Sin Cristo nosotros no podemos llegar a ningún lugar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos llegar a ningún lugar. Este hombre Esteban se enfrentó al Sanedrín, se enfrentó a los meros grandes de la ley, hermano, y les dijo en su cara que ellos habían crucificado a Cristo y por eso por eso apedrearon a Esteban. Pero no significa que el propósito de Dios se terminó ahí. Sino voltea a ver alrededor de ustedes. Por causa de hombres que dieron su vida, usted y yo estamos aquí. Sabemos que el sacrificio mayor, el sacrificio más grande que ha ocurrido para el beneficio del hombre es el de Jesucristo. Hermanos, nosotros sin Cristo estamos, decimos un duro, cabales. Nosotros sin Cristo estamos perdidos. Necesitamos a Cristo alrededor nuestro. Necesitamos a Jesús en nuestra vida para que el propósito se lleve a cabo. Tú y yo no hemos sido llamados a venir a meter 12 horas de trabajo a esta tierra, a pasar afanados en nuestros quehaceres. El propósito de Dios no es ese, hermano, que nosotros, perdonando la palabra, se caracteriza a los burritos porque son trabajadores y no se cansan. Nosotros no somos burritos para trabajar. Sí tenemos que llevar el alimento a nuestra casa y tenemos que esforzarnos para llevar el pan a la mesa, pero no hemos sido llamados solamente para trabajar. Nuestra misión es otra, hermano. Yo sé que todos nos dicen amén porque yo sé que la misión de nosotros es trabajar aquí. Yo sé que la misión de nosotros es tener los bolsillos llenos de dinero en nuestras bolsas. Esa es la misión para nosotros. Ese es el propósito de nosotros terrenal, carnal. Pero el propósito espiritual, ¿dónde lo dejamos, hermano? Nuestro propósito, hermano, yo creo y pienso, y voy a pensar por ustedes, pero creo que es llegar al cielo. Yo creo que el propósito de nosotros es llegar y estar en la boda del Cordero. Yo pienso y creo que el propósito de nosotros es un día contemplar la hermosura del Señor. Pero tenemos que sacar ese pensamiento de la mente de nosotros, que nosotros tenemos que dejar el afán a un lado. Tenemos que dejar nuestras necesidades y ver la necesidad del cielo. Cristo dijo, si hay alguien que me quiere seguir, niéguese a sí mismo y sígame. Para llevar a cabo el propósito de Dios, neguémonos a este mundo. Cristo dijo, está en el mundo, pero no soy del mundo. Sí, estamos en este mundo. Además, Jesucristo le dice, Señor, no te pido que los apartes del mundo, te pido que los guardes del mundo. Pero dejemos nuestra mente carnal a un lado y seamos renovados en la mente espiritual, como dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Dejemos atrás nuestra mente carnal y hagamos a un lado de los propósitos nuestros para llevar a cabo los propósitos de Dios. De lo contrario, vamos a ver la gloria del Señor. Nuestro propósito, hemos estado viendo unos 40 días de oración, es el templo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que el templo se lleve a cabo? Hemos orado, hemos buscado a Dios grandemente, hemos hecho nuestra parte de buscar a Dios. Quizás algunos de nosotros hemos dado una ofrenda para que el templo se lleve a cabo, pero falta un esfuerzo más. Tenemos que ver que la mano de Dios se mueva en medio nuestro. Tenemos que ver el propósito y el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Tanto que temprano, hermano, aquí nosotros ya no cabemos cuando la iglesia está llena. Tenemos que nosotros tener la mentalidad ya puesta allá en aquel templo. Yo no sé cuántos se quieren ir de aquí. Ojalá que cuando nos movamos todos nos sigan, porque siempre que hay un cambio, hay gente que busca un lugar más cerca, mejor para ellos. Nos volvemos cómodos. Y puede ser variable o puede ser que no. Pero si Dios lo atrajo aquí con un propósito, aquí usted tiene que estar. Sigamos el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. Busquemos al Señor. Los tiempos que vivimos son malos. Los tiempos son difíciles. No estemos jugando a la iglesia. Usted y yo podemos estar jugando a ser un cristiano de a de veras o cristianos de a mentira, pero hay alguien que no está jugando y se llama el diablo. El propósito del diablo es llevarse a la mayor gente que pueda al infierno.
Pero usted y yo no hemos sido llamados para ir al infierno. Usted y yo hemos sido llamados para ir allá al Señor a glorificar su nombre, al cielo. Ese es el propósito de Dios, hermano. Por eso que el Señor envía a Jesucristo a esta tierra, para que nos rescatara del hoyo que nosotros nos encontrábamos. Por eso que el salmista dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te hace, te corona de favor y que te rescata tu vida del hoyo. Estábamos perdidos, hermano. Pero vino alguien que se acordó de nosotros y dijo: voy a dar la vida por ellos. Dice la Biblia: ¿quién es el hombre o el hijo del hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién era usted y yo, hermano, para que el Señor se acordara de nosotros? ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios haya dado a su único hijo para que viniese a sufrir, para que viniese a morir en una cruz por nosotros? Dios mostró a través de Jesucristo su amor por nosotros. Ahí vemos el propósito del cual Dios envía a Jesucristo por nosotros, hermano. Ir a rescatarnos de las tinieblas. Porque muchos de nosotros, quizás el propósito de nosotros era dirigirnos y nosotros saber a una eternidad sin Jesús. Pero vino Cristo, como le decía al principio, y estorbó el camino de nosotros en los cuales íbamos. La historia de los Estados Unidos es bien revelante y me encanta un hombre llamado Abraham Lincoln que se decidió a moler la esclavitud. Es muy impresionante en la Biblia, hermanos, cómo nosotros encontramos que Dios solamente necesita un hombre. Dios solamente necesita uno para llevar a cabo su plan. Y en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación, Abraham Lincoln dice: algún día veré la claridad, algún día veré la luz brillar. Ahora en día la raza, ¿verdad?, de color goza de esa libertad por un hombre que se dijo que tenía un propósito y era demoler la esclavitud. Vemos nosotros que cuando uno de nosotros, hermanos, se dispone a servirle al Señor, Dios hace cosas grandes en la vida del hombre. Pero tenemos que dejar nosotros que Dios obre en nuestra vida. Dios ocupó solo un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. ¿Cuál era el propósito de Dios en Moisés? Era sacar al pueblo de Israel. Era llevar, después que sacarlo del pueblo, era llevarlo a una tierra. Y miren que Moisés no entró a la tierra prometida. A Juan el Bautista lo mataron. Moisés no entró a la tierra prometida. Dice que la miró de lejos. Y no significa que ahí perdió Moisés y que se perdió. Él fue asignado a un propósito. El otro día yo decía: ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar nuestra familia a la presencia de Dios? Porque muchos de nosotros nos afanamos, hermanos, y vuelvo nuevamente con esto, por dejarle una buena herencia a nuestros hijos, por dejarle una buena herencia al hijo mayor, al hijo menor, por dejarle una casa buena para que los hijos no batallen, por dejarle el mejor carro. Ese es el propósito muchas veces de nosotros y se nos ve en nuestro rostro. ¿Sabe lo que nosotros estamos ganando con eso? Dejarle los pleitos a los hijos. He visto casos que el padre aún ha heredado en vida a sus hijos y aún cuando el padre ni se ha muerto, los hijos ya se están matando por la herencia. Muchas veces comparto con mi esposa y le digo: me encanta lo que el señor Pablo Sergio hizo con la vida de sus hijos. Como sus hijos, todos los hijos son pastores, las hijas hembras le sirven a Dios. Es un legado tremendo, hermano. Y los hijos de ellos ahora sirviéndole al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no trazamos un propósito en nuestra vida, por servirle al Señor con integridad, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Pero para ver nosotros el poder de Dios, hermano, en nuestra vida, tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle. Tenemos que buscar a Dios. ¿A poco a usted como padre o como madre no le da gusto ver a su hijo aquí arriba sirviéndole a Dios? ¿A poco no le da gusto a usted ver cómo Dios usa a su hijo en profecía? ¿Cómo Dios lo usa en predicar? ¿Cómo Dios lo usa a su hijo en evangelizar y que las almas lleguen al Señor? Nadie dijo amén. Yo creo que como cristianos ese sería nuestro mayor satisfecho. Ver a los hijos aquí servirse al Señor. Pero ¿qué es lo que ven nuestros hijos en nosotros? ¿O qué ven los hijos en nosotros? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Cuál es ese legado que usted le va a dejar a su hijo? ¿Cuál es esa herencia que usted le va a dejar a su hijo? ¿Es una herencia financiera o es una herencia espiritual? No le deje problemas a sus hijos, hermano, que un día se estén matando aquí eternamente cuando usted ya no esté.
Mejor eduque a sus hijos en este camino. El pueblo judío lo primero que hace, mire, es esto. El propósito de los judíos es esto: enseñarles la palabra del Señor desde el primer libro hasta el último. Ese es el propósito de ellos. Usted agarra a un joven judío y le dice toda la palabra en memoria, porque ellos saben que aquí están los planes de Dios. Jeremías 29:11: yo sé acerca de los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son planes de bien que Dios tiene para nosotros. A quien más le conviene, los planes de Dios son a nosotros. Tenemos que buscar a Dios entonces, para que esos planes se lleven a cabo. Vemos la vida del Señor Jesucristo en la tierra, obrando de una manera poderosa. Cristo vino con un propósito, era rescatarlo a nosotros. Y sobre todo, Él se encontraba en cada lugar que iba, se encontraba con ciegos, se encontraba con mancos, se encontraba con paralíticos, con sordos, con leprosos. Y a mí algo que me encanta de la vida del Señor es que siempre Él decía: tu fe te ha salvado. Eran pocos a quienes el Señor le decía: tu fe te ha sanado. Pero cuando nosotros vemos esa fe obrando en la vida de Jesucristo hacia la gente, hermano, es algo poderoso, increíble. Como siervos de Dios, como gente que ha sido restaurada, hermano, con la sangre de Jesucristo, nosotros necesitamos volver a la cruz. Necesitamos meditar en nuestros caminos. Necesitamos pararnos en la senda antigua, parados en la brecha, dice el Señor, y preguntar cuál es la buena voluntad del Señor. Porque quizás muchas veces nosotros nos desviamos del propósito de Dios y vamos hacia otros propósitos que Dios no nos ha llamado. Entonces muchas veces venimos y claudicamos en los pensamientos, y por eso es que el propósito muchas veces no se lleva a cabo en la vida de nosotros. Pero busquemos el rostro del Señor, hermano. Cristo viene pronto. Cristo está cerca. Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cumplamos el propósito y la meta de Dios durante nosotros tenemos una estadía en esta tierra. Necesitamos alcanzar al perdido. Necesitamos predicarle a la prostituta. Necesitamos alcanzar a una juventud allá afuera que está perdida y que está siendo agobiada por las drogas. Jóvenes allá afuera muriendo, hermano, por la sobredosis. La prostitución, por otro lado, haciendo estragos, mujeres siendo secuestradas para llevarlas a hacer un trabajo obligatorio para los aquellos amantes del dinero, pues. A eso el Señor nos ha llamado, a que se cumpla lo que dice Mateo 28, a predicar, a propagar el reino del Señor. El reino de Dios, dice la Biblia, que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esto se ocupa de hombre, hermano. Se ocupa de ser valiente para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero muchas veces estamos cómodos. Un día yo le pregunté al Señor y le dije: ¿por qué muchas veces, hasta yo me incluía, por qué muchas veces, Señor, escuchamos la palabra tuya y no hay cambio en nosotros? Seguimos igual. Muchas veces la gente no viene a la iglesia porque nos está invitando. Muchas veces ni al vecino nos podemos ganar, ni al amigo que tenemos trabajando nos podemos ganar. ¿Por qué será? Cristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dios nos ha dado el poderío, hermano, en nuestras manos, y nos ha dado un espíritu de poder para que hagamos la obra del Señor. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no la podemos llevar a cabo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de nuestro lado, hermano, para verlo. Y no es que Dios se ha cortado la mano del Señor para que los milagros se lleven a cabo. Hay mucha gente necesitada, hermano, buscando a gente que le hable del Señor a gritos. Vemos por otra parte la naturaleza que nos habla, hermano, de cómo están los tiempos hoy en día. Pero si usted o yo no querramos, el propósito de Dios se tiene que cumplir, hermano. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Necesitamos dejar a un lado la comodidad, hermano.
Necesitamos nosotros desacomodarnos y ver el propósito de Dios con más ganas, con esa hambre de llevar a cabo el plan del Señor. Hay que buscar al Señor para que el reino de las tinieblas ya no crezca, sino que el reino del Señor sea más extendido, que el reino de los cielos se ensanche más. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Buscando al Señor. Yo quiero dejarlo a usted con el que usted se lleve eso a la mente, que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Pero tenemos que hacer un lado nosotros nuestra comodidad y despojarnos de aquellos que nos agobian para llevar a cabo este maravilloso plan. Vemos en la Biblia cómo Dios ha usado grandes hombres. Dios usó varias mujeres. ¿Para qué? Para que el propósito de Él se cumpliera. Pero iglesia, necesitamos despertar espiritualmente. Despertemos espiritualmente todos. Un día estaremos delante del Señor y le daremos cuenta, dice la palabra. Tenemos un Señor, tenemos un amo, a cual tenemos que rendirle cuenta. Un día le vamos a rendir cuenta al Señor. ¿Qué fue lo que hicimos para Él? Un día estaremos delante del Rey. Ahí no va a estar mamá y papá, y no va a estar el pastor o la pastora, no va a estar su líder, quien sea, usted y Dios nada más. Y no nos vaya a pasar como aquel hombre que le dieron un talento y fue y lo escondió. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron y lo echaron a las tinieblas. Dios nos ha capacitado con dones y talentos, pero para llevar el propósito de Dios en la vida de cada uno de aquellos que faltan todavía por venir a este camino. Hay mucha tarea, hermano, que recorrer. Cristo dijo, la verdad, la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Roguemos al Señor porque aquí se levanten obreros para trabajar al Señor. Pero muchas veces nosotros no queremos trabajar en la iglesia porque no hay esto. Mira. Yo le dijera, y le estoy 100% seguro, que si el pastor se parara de frente aquí y dijera, hermano, les vamos a asignar un salario a ustedes para que vayamos a predicar, yo creo que yo sería el primero. Pero no vemos un salario, hermano. Por eso nosotros no trabajamos en la iglesia. Pero yo digo que nuestra recompensa por lo que vamos a hacer para el Señor ya está pagada. Nuestra recompensa ya está pagada. ¿Y dónde encontramos esa recompensa pagada? En la cruz, cuando Cristo dio su vida por usted y por mí. Así que todo lo que nosotros hagamos ya fue pagado, hermano. Ya fue un precio que fue pagado. Y no fue precio de plata y oro, sino de sangre. Por eso que nosotros tenemos que estar con ese fervor sirviendo al Señor. El propósito por el cual Dios le dio a Juan el Bautista se cumplió. Él vino y preparó el camino del Señor. Vino Cristo y bautizaba, dice Juan, con el Espíritu y fuego. El propósito de Juan, ¿cuál era entonces? Preparar el camino para Jesús. Cuando Juan estaba preso, le mandó a decir al Señor, ¿tú eres el Cristo que esperábamos o es otro el que va a venir? Yo me pregunto si el Señor, sabiendo que Juan el Bautista estaba en la cárcel y él sabía que le iban a cortar la cabeza, él no hizo nada, ¿verdad? ¿Pero por qué el Señor no hizo nada? Porque Juan tenía un propósito nada más. Y era de preparar el camino del Señor. Usted y yo somos llamados a preparar el camino para todos aquellos que no conocen, que no andan en el camino que nosotros andamos. Para eso usted y yo somos llamados. Así que nosotros podamos hacer figura de Juan. Nosotros podemos ser figura de Juan, de preparar el camino para aquellos que aún no se han arrepentido. Y para cuando el día del Señor venga, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados justamente con los muertos que están descansando. Yo no sé, hermano, pero a mí me encantaría que nosotros nos expandamos más. La visión del pastor, ¿cuál es la visión del pastor? Si yo le preguntara a uno de ustedes, con esto termino, ¿cuál es la visión del pastor? ¿Se la sabe? Le preguntamos al pastor. Cuando el pastor comenzó la obra, la visión de él era, esta es una de las visiones de él, yo no sé si tiene más, solo una, pastor, o tiene más. ¿Se la saben o no? ¿Se la olvidó? Los más viejos, levanten la mano. Con Adriana, la hermana Conchita y yo, mi esposa. No de edad, de servir aquí en la iglesia. Tiene más años la hermana Conchita. Pero la visión del pastor era ¿qué? Abrir más iglesias.
Con esto termino. Yo le voy a pedir a Roberto García Jr. que pase enfrente. Pase enfrente, listo. Nosotros vamos a hacer una pregunta muy sencilla y fácil. A Luis Vigil, a Brian, le voy a decir que pase enfrente, a Brian Corea, a Carlos, a Mano Tiburcio. Bueno, Wilder, Juliancito, le voy a decir que pase enfrente también, Juliancito. Venga, Juliancito, el grande. Es que nosotros con una pregunta. Pastor, póngase de pie. Hermano Chuy, pase, hermano Jorge, venga. No está de bien, ¿verdad? No, el hermano Areli. Escucha lo que le voy a preguntar. Si nosotros, sabiendo el propósito, ¿verdad? Sabemos el propósito de Dios, ¿verdad? Y ahora sabemos la visión del pastor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser partícipe en esa visión? ¿A cuántos, repito, a cuántos de ustedes les gustaría ser partícipe de la visión del pastor? Por última vez, levanten la mano todos aquellos que quieran ser partícipes de esta visión. Ténganla ahí ténganla. Yo también la levanto, Pastor, con esto termino, iglesia. Ahí tengan ustedes la mano levantada. Dios les bendiga, sigan esforzándose, buscando al Señor. Dios ha llamado al hombre a servirle. Y un día Dios le va a pedir cuenta al hombre, no a la mujer. Le va a pedir cuenta a usted como hombre. Yo le voy a entregar entonces al pastor todos estos siervos que levantaron la mano. Ahí tengan la levantada. Para cuando el pastor comience lo que hay en su corazón, le va a llamar a alguno de ustedes. En la iglesia lo está viendo, ¿verdad? En las cámaras lo están viendo. Pastor, yo se los entrego de su mano. Yo creo que hay un dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, una buena esposa. Y todos nosotros como hombres ya casados, algunos que están casados, aquí hay algunos que están solteros, no le vamos a pedir a la novia que pase porque entonces nos vamos a meter en problemas. Pero, y aunque yo sé que algunas hermanas están criando a sus niños y sería difícil que pasaran aquí enfrente, pero si ahí en su banca hay alguna mujer, una esposa de estos varones que están aquí, que se quisiera poner también en la misma línea, decir, yo lo apoyo, se puede poner de pie. Yo lo apoyo, se puede poner de pie. Porque solos nosotros, obviamente, necesitamos al Señor. Pero solos no vamos a poder, necesitamos la ayuda de la esposa. Porque la esposa es el complemento en la familia. Voy a pedir a los sugieres, alguno de los sugieres, por favor, que venga por acá, no sé cuántos hay allá atrás. Gloria al Señor. La carga que tenemos nosotros como hombres a veces es bastante difícil. Yo a veces me pongo en el punto de decir, soy esposo, soy padre, soy empleado, soy pastor. ¿Cuántos de ustedes tienen casi la misma responsabilidad? Son padres, son esposos, trabajan, se preocupan de tantas cosas encima de nosotros, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de la esposa, de los hijos, para poder hacer el trabajo, la tarea o el propósito que Dios tiene en nosotros. Así que esas mujeres que se pusieron de pie, creo que levanten su mano ahí donde están, mira, así. Voy a pedirle a Ujiel que se nos apague un poco la luz, por favor. Y mientras nuestro hermano nos dirige, tal vez en alguna alabanza que el Señor ponga en su corazón, que Dios dé fortaleza a cada uno de